cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes, disponiendo el corazón para este encuentro con el Señor, que nos habla en su palabra y se manifiesta al partir el pan. Pidamos perdón. Le pedimos perdón a Dios por haber sido sordos a su palabra y al clamor de los pobres. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre, todo
solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. La oración de nuestro celebrante para pedirle al Padre que abra nuestros oídos al mensaje de su Hijo Jesús y a todo lo bueno, justo y bello que a través de él nos manifiesta. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. El profeta Isaías anuncia a un pueblo sordo y ciego para con Dios la alegría de la salvación. Dios llega para dar vida en abundancia. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. En respuesta a la promesa del Señor, el Salmo alaba al Señor por las maravillas que obra con los que sufren. Participamos de esta oración aclamando: alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. El cristiano no debe marginar, debe ocuparse de los pobres e ignorantes, a los efectos de ser coherente con su fe. Dios ama a los pobres y los hace ricos en la fe. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen: siéntate aquí
en el lugar de honor y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Es palabra de Dios. El sordomudo representa a los que se cierran a Dios. Jesús vino a hacer que la gente se abra a Él. Jesús abre los oídos para que llegue la buena noticia. Su atención a los pobres es la señal que el reino ha llegado ya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó su lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuando más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora a nuestro pastor que nos ayudará con su homilía a reflexionar y aplicar en cada uno de nosotros la lectura que acabamos de escuchar. Alaba al Señor, alma mía. Alabemos al Señor que nos dice, Efatá, ábrete. Alabemos al Señor por la alegría que significa
comenzar prácticamente, estamos al inicio, este mes de septiembre, mes de la Biblia, con palabras tan claras. La alegría de comenzar el sínodo. Estamos en la primera y segunda sesión, hemos iniciado ayer, iluminados, acompañados, alentados por la palabra de Dios, que ya desde el profeta Isaías nos dice: digan a los desalentados, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Él mismo viene a salvarnos. La palabra resuena con tanta nitidez y en ella podemos encontrar el eco de lo que nos ha venido diciendo la Iglesia en estos últimos años. Sean fuertes. El Papa Francisco, en su exhortación a la santidad, habla de que esa es una de las primeras notas de la santidad en el mundo contemporáneo. Ser fuertes ante tanta adversidad, ser fuertes aguantando, soportando, viviendo con entereza tantas tensiones y pruebas mientras peregrinamos en la historia. No teman, qué eco de aquel grito de San Juan Pablo que nos decía desde el comienzo del pontificado: abrid las puertas al Redentor. No teman, abran las puertas al Redentor. El Señor está. El Señor ha venido a liberarnos. Qué impresionante. Jesucristo se me manifestó, tomó la iniciativa. El Padre, que se refleja en el rostro de Jesús, nos amó primero y nos llamó a la vida, nos regaló todo lo que nos rodea y quiere regalarnos mucho más. Ese Dios que está, se ha manifestado. El Señor me sanó, eso lo podemos decir nosotros. El Señor me sanó y me liberó. El Señor me abrió el corazón a la alegría, a la alabanza. Él obra, libera, salva, abre nuestra vida de toda clausura al encuentro, a la plenitud. Inicia todo ya desde la creación. De hecho, este llamado de Isaías tiene como una resonancia, un eco de la creación, pero en contrapartida. Ustedes recuerdan en las primeras páginas de la Escritura, en los días de la creación, Dios vio que era bueno. Dios se alegraba de un jardín que le había regalado al hombre y que el hombre iba descubriendo y poniendo nombre a las cosas. De un misterio de comunión, porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Dónde quedó ese jardín? Si nos dice Isaías, estamos en el desierto, estamos en la estepa, estamos en el páramo, en ese clima de desolación, en ese trasfondo de la contrapartida de la creación por la herida del pecado, es esta llamada tan nítida, tan fuerte. Sean fuertes, no teman. El Señor mismo viene a salvarnos, viene a recrearnos. Y acá resuena precisamente el marco del Evangelio de hoy. El anuncio de Isaías es un anuncio de salvación mesiánico, un anuncio propio del profeta que ensancha la salvación a una dimensión universal, a una dimensión interior. Y por eso San Marcos usa las mismas palabras que usó Isaías para decirnos que el Señor Jesús pasa. Notablemente hace toda una primera referencia geográfica.
pero imprecisa, mostrando quizás el viaje más largo de Jesús adulto. De niño había ido a Egipto. Pero si tomamos el Evangelio de Marcos, vamos a ver que pasó de Caná, de la Cananea, de Sidón, hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. 10 ciudades paganas que estaban del otro lado del Jordán. Es como para decirnos que el Señor venía de Mar Chiquita y vino a Córdoba pasando por La Falda. Vale decir, un recorrido del peregrino que va a buscar, hoy llamaríamos a las periferias, al hombre. En ese camino había encontrado a la cananea, en ese camino le traen un sordomudo. Qué hermoso pasear también nosotros hoy, peregrinar en el camino sinodal, caminando juntos, pero peregrinar por adentro del Evangelio. Y aquí algo maravilloso. En un día como hoy, el 9 de septiembre del 2012, el Papa Benedicto decía, esta escena del encuentro de Jesús con el sordo que balbucea, que no puede hablar, vale decir, habla como un niño, balbuceando, con dificultad. Este encuentro es el resumen, decía el Papa Benedicto, de todo el Evangelio, de todo el discipulado. Y nos lo decía este Papa que nos llamó precisamente después de un sínodo a ser conscientes que no basta una pastoral bíblica, no basta que hagamos cursos de bíblica, hace falta, decía él, una animación bíblica de toda la pastoral. Vale decir, hace falta que la Biblia, la palabra animación significa vivifique nuestra tarea, nuestro anuncio, nuestra catequesis, nuestra cáritas, pero también nuestra vida. La palabra tiene que ser escuchada como un momento de encuentro con el Dios de la vida que viene a planificarme la vida y a transformarla para que sea vida eterna. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta escena, el sordo, que es imagen de aquel que está aislado, que se escucha solo a sí mismo, que es imagen de una marginación tal que ni se entera que viene Jesús. Por eso dice el texto, lo llevaron a Jesús otros, como aquel paralítico que bajaron también haciendo un hueco en el techo. Ese hombre es un hombre incomunicado. Cuando se lo presentan a Jesús y le suplican que lo cure, Jesús lo aparta, dice el Evangelio. Lo llevó aparte. Creó un clima de encuentro con quien estaba aislado. Un clima de intimidad. No era hacer un espectáculo, no era buscar un milagro para popularizarse. Se lo presentan, suplica, lo lleva a la intimidad, lo separa, como diría Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y ahí se produce una escena de una intensidad muy fuerte. Jesús le tocó, la traducción nuestra dice la oreja, pero en realidad en griego dice el oído. Le metió la mano bien dentro, porque no escuchar no es una dificultad física exterior, es un problema que viene de más adentro. Tocó con su saliva su lengua. En la cultura hebrea la saliva condensa el espíritu, el soplo, y seguimos en el marco de la creación del Dios que había modelado con sus manos el barro del hombre y le había dado la vida con un soplo divino. En el marco que propuso Isaías y recoge San Marcos, nos está diciendo que Jesús en esa intimidad, en esos gestos, nos recrea. Pero Jesús suspiró, alzó los ojos al cielo, hay un clima de oración
y al mismo tiempo de esfuerzo, de palpar realmente la dificultad. Y le dijo Éfeta, que significa ábrete. Cuando la Escritura nos conserva esas palabras, esta en arameo, nos está diciendo una palabra que es sanante, una palabra que nos invita a algo esencial, a escuchar a Dios, a escuchar el clamor de los hermanos, a escuchar para el encuentro, a abrirnos a una recreada comunicación. Fue tal el impacto que ya no solo se puede decir, como en el Génesis, vio Dios que era bueno. Dicen, en el colmo de la admiración, todos dijeron, todo lo hace bien. Esta invitación es para nosotros hoy, a la alabanza, al asombro, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas y poner vino nuevo en odres nuevos, porque el Señor quiere hablarnos, el Señor está salvando. Miren, el Salmo es maravilloso porque el que alaba no alaba de cosas mías, alaba de acciones que todas tienen como sujeto a Dios. El Señor hace justicia, el Señor da pan, el Señor libera, el Señor abre los ojos, el Señor endereza, el Señor ama, el Señor protege, el Señor sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. Porque Dios no hace acepción de personas, pero si hay un predilecto en Él es el pobre. Si hay una preocupación en Él, es las sorderas que vivimos por miedo o porque nos aturdimos con la búsqueda del poder, de los bienes, de cosas exteriores. Esta palabra del Evangelio de Dios también es una palabra de esperanza, ya desde el anuncio de Isaías, la esperanza de que nadie es irredimible, todos podemos abrirnos a la comunicación con Dios y con los hermanos. Todos podemos ser curados de nuestro aislamiento y a veces de sorderas que vienen porque estamos enfermos. Yo me animo a decir en este clima de familia, Argentina está enferma con el síndrome de Babel. ¿Y qué es el síndrome de Babel? Esos hombres que querían salvarse sin Dios y aún más, contra Dios. Y porque querían salvarse sin Dios y contra Dios, se terminaron peleando entre ellos. Las sorderas de nuestra soberbia, de nuestro individualismo, de nuestros egoísmos personales y sectoriales, producen incomunicación, producen, llamamos hoy, grietas. Necesitamos que el Señor venga y nos salve, que el Señor nos diga, Argentina, tú que estás enferma, no caigas en el desaliento. Efetá, ábrete. Y no hay encuentro y no hay apertura sin respeto, sin amor, sin servicio, sin verdadera liberación integral de los otros, sin encontrarnos para tirar para el mismo lado. Qué hermoso si hoy nos animamos a rezar diciéndole al Señor, Señor, bendice nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que les oigan y comprendan, aunque turben nuestra comodidad. Bendice, Señor, nuestra boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice nuestro corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa dar calor
y refugio a los demás. En este día se hace una colecta pensando en los que tienen menos, la colecta más por menos, pero no basta dar una limosna, hay que dar un corazón, una comunicación nueva, sanando nuestras sorderas a la voz de Dios y al clamor de los hermanos. Que la Virgen, la oyente que guardaba la palabra en el corazón y le daba vida, nos ayude en este mes de septiembre a poner la vida en sintonía con la palabra y en este camino sinodal a escuchar lo que el Espíritu tiene para decirnos. Hemos profundizado con las palabras de nuestro obispo el mensaje del Evangelio. Ahora profesemos con entusiasmo y fervor el misterio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como familia que quiere escuchar y quiere encontrarse, presentemos nuestra súplica común. A cada una de las intenciones respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y por todos nuestros sacerdotes y consagrados, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, encuentren en ella luz y fortaleza para cumplir su misión en el mundo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, en estas horas de dificultades, gobernantes y ciudadanos tengamos actitud de diálogo, comprensión y colaboración para alcanzar una convivencia fraterna y de bienestar para todos sus habitantes. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los hermanos marginados, enfermos, privados de libertad, ancianos, por quienes carecen de un salario y vivienda digna, encuentren en nosotros la ayuda y compañía que alivien su dolor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que inspires e ilumines a quienes están participando del 11º Sínodo Arquidiocesano que dio comienzo ayer, para que sus frutos sean abundantes y fortalezcan una ardiente y renovada evangelización. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta capilla y especialmente por la congregación de las hermanas concepcionistas que con tanto empeño y generosidad forman parte de nuestra Iglesia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración que con sencillez te presentamos y danos un corazón nuevo, un corazón que escuche. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Junto al pan y el vino, presentemos al Señor el fruto de nuestra generosidad para socorrer a los más necesitados, no solo con palabras de compasión,
sino realizando obras reales de justicia, dignidad y amor. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar muchos frutos, ser tu testigo por el mundo. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con mis hermanos Pedro y Ricardo, obispos auxiliares de esta iglesia de Córdoba, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo el amor del Padre, digamos con alegría: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Jesús, démonos mutuamente la paz. En este momento el Señor nos concede la paz. Derrama su paz en nuestros corazones para que la hagamos fructificar y para que con amor de verdaderos cristianos llevemos la misma paz a quienes más la necesitan. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad,
a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivámoslo con actitud de confianza y amor. De Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La unión con Cristo presente en la Eucaristía alimentará nuestro propósito de imitar su bondad. Dichosos nosotros que podemos oír su voz mientras participamos en este su banquete de salvación. Con alegría vayamos a participar del banquete eucarístico. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo hoy sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país hoy desde la Capilla Inmaculada Concepción, Hermanas Concepcionistas Argentinas, a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor proteja y bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades, brindando generosamente este espacio. La misa del próximo domingo será transmitida nuevamente desde la Capilla Inmaculada Concepción, Hermanas Concepcionistas Argentinas, de Barrio Bajo Galán, de la ciudad de Córdoba. Lee, Señor, lo que mi pecho ansía, que a cara descubierta contemplándote, sé por siempre de tu clara vista, memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida,
concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Hoy la Iglesia celebra a San Pedro Claver Presbítero como signo de entrega, quien desde el día de su profesión solemne se hizo llamar esclavo de los negros para siempre. Pasó su vida esperando a quienes venían desde África al mercado de esclavos del Nuevo Mundo en las bodegas de los barcos, hambrientos, hacinados, heridos y enfermos. Los recibía besándole sus llagas como signo evangélico de fraternidad y de caridad ante la imposibilidad de comunicarse con ellos por la diversidad de idiomas. Les invitamos a rezar juntos y a compartir la oración por el sínodo. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero, intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba y seamos la Iglesia que, en este presente, tú esperas de nosotros. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con la palabra y los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. A cada invocación de bendición respondemos amén. Dios Todopoderoso aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición. Amén. Encienda sus corazones con el deseo de su palabra para que sean colmados con los gozos eternos. Amén. Y comprendiendo lo que es bueno y recto, cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Hermanos, que como Jesús estemos siempre disponibles, especialmente hacia los más pobres, y que ellos sientan que junto con Dios también nosotros nos preocupamos. Volvamos a la vida diaria con la alegría de ser testigos del Señor. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. El Hijo nos llama a seguirlo, caminamos juntos. Hasta el próximo domingo, nuevamente desde la Capilla Inmaculada Concepción, hermanas concepcionistas argentinas de Barrio Bajo Galán de la ciudad de Córdoba.
Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias y muy buena semana para todos.